Cordial saludo, mi nombre es Sandra Paula Fonseca Costa, pertenezco a la Escuela de Ciencias de Salud de CISA, programa Regencia de Farmacia. Hoy hablaremos acerca de la membrana celular, la cual constituye el límite externo de cada célula y de algunos organelos. Sus partes son la glucoproteína, los glucolípidos, los carbohidratos, las colas hidrofóbicas, la bicapa de fosfolípidos, las cabezas hidrofílicas, la proteína integral, el colesterol y la proteína periférica. Bueno, los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de la membrana plasmática. Alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana celular son fosfolípidos. Estas moléculas son anfipáticas. La mitad de los lípidos de la membrana celular son fosfolípidos. Estas moléculas son anfipáticas, esto significa que poseen un extremo hidrofílico muy polar, que viene siendo la cabeza, y un extremo hidrofóbico no polar constituido por dos largas cadenas de ácidos grasos, que viene siendo la cola. Los extremos no polares forman el interior hidrofóbico de la membrana, mientras que los extremos más polares se orientan hacia la superficie donde hay agua. Los fosfolípidos se encuentran acomodados en dos capas que se le conoce como doble capa de fosfolípidos o bicapa de fosfolípidos, como lo podemos ver acá. Entonces como esta doble capa es fosfolipídica o bicapa lipídica, la cual es fluida, la doble capa de fosfolípidos es relativamente impermeable a la mayoría de las moléculas hidrosolubles y representa la estructura básica de la membrana. Entonces ahora hablaremos del colesterol, que viene siendo este que está acá. El otro tipo de molécula de lípidos de membrana plasmática está constituido por colesterol, que contribuye a la doble capa lipídica, a que sea menos fluida y permeable. Esto es debido a que su rígida estructura cíclica esteroide, que se interpone entre las colas de los fosfolípidos, a lo que esta disminuye su capacidad de movimiento, lo que estos ácidos grasos provoca es un endurecimiento en la membrana plasmática, o sea, la hace que sea menos fluida. Bueno, entonces ahora hablaremos de la proteína, que vienen siendo estas dos. Bueno, la proteína, mientras que los lípidos forman una estructura principal de la membrana, muchas de las funciones biológicas de esta dependen principalmente de las proteínas. Por ejemplo, algunas proteínas de la membrana transportan materiales hacia el interior y el exterior de la célula. Otras sirven como receptores de enzimas, entre otras cosas. Las proteínas de la membrana se clasifican en proteína periférica, que es esta, la proteína periférica, que es la de abajito. Se localizan a un lado u otro lado de la bicapa lipídica, y estas están unidas débilmente a la cabeza polares de las membranas. Con facilidad se pueden arrancar. Bueno, y eso no importa porque esta no altera la estructura de la bicapa. Ahora hablaremos acerca de las proteínas integrales, que vienen siendo estas. Las proteínas integrales están íntimamente unidas a los lípidos. Suelen atravesar la capa lipídica una o varias veces. Por esta razón se les llama proteínas transmembranales. Bueno, algunas de sus funciones son formar canales que facilitan el paso de iones y moléculas específicas a través de la membrana. Ahora hablaremos de los carbohidratos. Estas moléculas se encuentran ubicadas en su mayor parte en la superficie externa de la célula eucariota, por lo que contribuye a la simetría de la membrana. Ahora hablaremos acerca de las glucoproteínas, que vienen siendo estas. Estas son las glucoproteínas. Bueno, estas están cubiertas de glúcidos, que constituye la cubierta celular, o el glucocáliz que le dicen, o a la que se le atribuye funciones fundamentales como las siguientes. Presentan propiedades inmunitarias, principalmente en los procesos de coagulación de la sangre y de los
y de las reacciones inflamatorias en los glóbulos rojos. Representan los antígenos propios de los grupos sanguíneos del sistema A, B y O de la sangre. Esta protege la superficie de las células de posibles lesiones también. Bueno, esto sería las partes de la membrana celular. Hablaremos acerca del transporte a través de la membrana. Las células requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desechos procedentes del metabolismo y mantener su medio interno estable. La membrana presenta una permeabilidad selectiva que permite el paso de pequeñas moléculas siempre que sean lipófilas y regula el paso de las no lipófilas. El mecanismo de transporte lo podemos observar en esta imagen, que es de transporte pasivo, que se produce siempre a favor del gradiente, es decir, de donde hay más hacia donde hay menos. Y se ve aquí la difusión simple, la difusión facilitada y la difusión por canales. Entonces, la difusión simple es el paso de pequeñas moléculas a través del gradiente, se puede realizar a través de la bicapa lipídica o de canales proteínicos a través de la bicapa. Entran moléculas lipídicas como las hormonas esteroideas, anestésicos como el éter, fármacos liposolubles y sustancias apolares como el oxígeno y el nitrógeno atmosférico. Y algunas moléculas polares como el agua. Y a través de canales se realiza mediante las denominadas proteínas de canal y así entran iones. Las proteínas de canal son proteínas con un orificio o canal interno cuya apertura está regulada por la difusión facilitada, que permite el transporte de pequeñas moléculas polares como aminoácidos, monosacáridos, entre otras, que al no poder atravesar la bicapa lipídica requieren que proteínas transmembranales le faciliten su paso. Estas son llamadas proteínas transportadoras o permeasas, que al unirse a la molécula transportadora experimentan un cambio en su estructura que arrastra dicha molécula hacia el interior de la célula. Ahora, el transporte activo es el proceso también donde actúan proteínas de membranas, pero estas requieren energía en forma de ATP para transportar las moléculas hacia el otro lado de la membrana. Bueno, se produce cuando el transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. La bomba de sodio-potasio y la bomba de calcio son ejemplos de transporte activo de bomba de sodio-potasio, que requieren una proteína transmembranal que bombea sodio hacia el interior de la membrana y potasio hacia el exterior de esta proteína. Actúa en contra del gradiente gracias a su actividad como ATP. Pasa que rompe el ATP a fin de obtener la energía necesaria para el transporte. Ahora hablaremos acerca del transporte de la molécula de elevada masa molecular. Para el transporte de este tipo de moléculas existen tres mecanismos principales como la endocitosis, la exocitosis y la transocitosis. En cualquiera de ellos es fundamental la función que desempeñan las llamadas vesículas revestidas. Bueno, la endocitosis es el proceso por el que la célula capta partículas del medio externo mediante una invaginación de la membrana en la que se engloba la partícula por ingerir. La exocitosis es el mecanismo por el cual las macromoléculas contenidas en la vesícula del citoplasma son transportadas desde el interior de la célula hasta la membrana plasmática para ser revestidas por el medio extracelular, y a través de este mecanismo las células son capaces de eliminar sustancias sintetizadas por la célula. La transocitosis es el conjunto de fenómenos que permite a una sustancia atravesar todo el citoplasma celular de un polo a otro de la célula. La propagación del impulso nervioso. Los seres vivos deben estar en equilibrio constante con el medio ambiente y el externo. Esta actividad de coordinación se lleva a cabo con el sistema nervioso por medio de impulsos eléctricos. Las células que lo realizan son las neuronas. Para finalizar, los estímulos son las variaciones internas o externas que son capaces de provocar una respuesta por parte del organismo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.